El jefe despide a una empleada por estar embarazada. Pero ella le cuenta un secreto y todo cambia. El sol de la mañana se filtraba a través de los imponentes rascacielos de la Ciudad de México, bañando con un brillo dorado las bulliciosas calles a sus pies. Clara, una joven dedicada y eficiente de 20 años, caminaba apresurada por la acera, sus tacones resonando rítmicamente contra el concreto. A medida que se acercaba a la imponente fachada de vidrio de Empresas Hernández, su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Dentro, la oficina vibraba con actividad. El diseño moderno y elegante del espacio reflejaba el estatus de la compañía como un líder en el mundo financiero. El escritorio de Clara, meticulosamente organizado, era un testimonio de su compromiso y atención al detalle. Se detuvo un momento, con la mano descansando ligeramente sobre su vientre ligeramente abultado, un secreto que había guardado cuidadosamente durante semanas. Tomando una profunda respiración, Clara enderezó los hombros y se dirigió a la suite ejecutiva. Ricardo Hernández, el poderoso y notoriamente implacable CEO, estaba absorto en una acalorada conversación telefónica. Su presencia dominante y su actitud severa siempre habían intimidado a Clara, pero hoy, ella sentía una resolución inusual. «Señor Hernández», dijo Clara suavemente, de pie en el umbral de su oficina. Ricardo levantó brevemente la mirada, sus agudos ojos azules recorriéndola antes de reanudar su llamada. Clara esperó pacientemente, los segundos estirándose en una eternidad. Finalmente, Ricardo terminó la llamada con un cortante «yo me encargo» y dirigió toda su atención hacia ella. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó, su tono más impaciente de lo habitual. Clara tomó otra profunda respiración. «Señor, necesito hablar con usted sobre algo importante. Es sobre mi embarazo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, la expresión de Ricardo permaneció impasible. Luego, sus ojos se entrecerraron, y se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre su pecho. «Estás embarazada», dijo secamente. «No puedo permitirme tener a una empleada tomando licencia por maternidad en este momento. Estás despedida». El corazón de Clara se hundió. Había anticipado una conversación difícil, pero la frialdad definitiva de sus palabras fue como un golpe en el estómago. Luchando contra las lágrimas, asintió y se dio la vuelta para irse. Pero cuando llegó a la puerta, una oleada de determinación la detuvo en seco. «Señor Hernández», dijo, su voz temblando de emoción, «hay algo más que necesita saber». Ricardo levantó una ceja, claramente molesto por la demora. «¿Qué podría ser más importante que tu situación laboral?». Clara sostuvo su mirada, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. «El padre de mi bebé es su hijo, David». La habitación cayó en un pesado silencio. La expresión de Ricardo cambió de irritación a sorpresa, y luego a una fría y dura ira. Se levantó abruptamente, su imponente figura proyectando una larga sombra a través de la habitación. «Sal», dijo entre dientes, su voz apenas controlada. Clara dudó por un momento, luego se dio la vuelta y se fue, su corazón acelerado. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, el peso de su situación se asentó pesadamente sobre sus hombros. Había esperado comprensión, algo de compasión, pero en su lugar, había encendido una mecha que podría desmoronar todo. Ricardo se dejó caer en su silla, su mente dando vueltas. Los recuerdos de su difunta esposa, Amanda, regresaron con una intensidad dolorosa. Su muerte durante el parto había destrozado su mundo, y desde entonces, había albergado un profundo y tácito resentimiento hacia David, su único hijo. La noticia de que David ahora esperaba un hijo con Clara era casi demasiado para soportar. En la quietud de su oficina, Ricardo miró por la ventana, el horizonte de la ciudad se desdibujaba mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Los muros que había construido alrededor de su corazón, la fortaleza de control que había levantado, comenzaban a desmoronarse. Se dio cuenta, con un temor creciente, que tendría que enfrentar los fantasmas de su pasado y la brecha con su hijo que había crecido a lo largo de los años. A medida que avanzaba el día, Clara se ocupaba de sus tareas, pero su mente estaba en otro lado. Sabía que su revelación había desencadenado una serie de eventos que podrían cambiarlo todo. También sabía que tenía que ser fuerte, no solo por ella misma, sino por su hijo no nacido. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidida a enfrentarlos de frente. En los momentos tranquilos de la tarde, mientras la oficina bullía a su alrededor, Clara hizo una promesa silenciosa. Lucharía por su trabajo, por su futuro y por la oportunidad de construir una familia con David.
No importaban los obstáculos que se presentaran, no retrocedería. Y así, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, proyectando largas sombras a través de la oficina, se preparaba el escenario para un viaje dramático y emocional. Un viaje que pondría a prueba los límites del amor, el perdón y los lazos inquebrantables de la familia. Las nubes pesadas colgaban bajas sobre la Ciudad de México, arrojando un matiz sombrío sobre la bulliciosa ciudad. En la oficina del Penthouse de Empresas Hernández, Ricardo Hernández estaba solo, su mente perdida en recuerdos de una vida que parecía de hace mucho tiempo. La oficina, usualmente bulliciosa, parecía más silenciosa, el murmullo amortiguado de la ciudad abajo era un eco distante. Una fotografía enmarcada descansaba en el escritorio de Ricardo, una reliquia de tiempos más felices. En la foto, un joven Ricardo posaba junto a su esposa, Amanda, su sonrisa radiante iluminando el cuadro. Entre ellos estaba un pequeño niño, David, aferrándose a la mano de su madre, sus ojos inocentes mirando a la cámara. La fotografía era un marcado contraste con el actual distanciamiento que definía la relación de Ricardo con su hijo. Mientras Ricardo miraba la fotografía, su mente se desvió al día en que su mundo se había desmoronado. Era una mañana soleada, muy parecida al día en que Clara había revelado su embarazo. Amanda, con un embarazo avanzado, estaba de muy buen humor, esperando con ansias el nacimiento de su segundo hijo. Ricardo recordaba su risa, la forma en que sus ojos brillaban con alegría y anticipación. Pero la alegría había sido efímera. Amanda había entrado en trabajo de parto inesperadamente y surgieron complicaciones. El recuerdo de esa frenética carrera al hospital estaba grabado en la mente de Ricardo, el miedo y la impotencia abrumadores. Había caminado de un lado a otro por el pasillo del hospital durante horas, con el corazón en la garganta, hasta que finalmente un doctor había salido, con una expresión grave. «Lo siento, señor Hernández», había dicho el doctor, con la voz cargada de pesar. «Hicimos todo lo que pudimos, pero su esposa no lo logró. El niño está sano, pero Amanda tuvo complicaciones que no pudimos superar». Las palabras habían golpeado a Ricardo como un golpe físico. Había retrocedido tambaleándose, el mundo a su alrededor girando. Amanda se había ido, y en su lugar había una pequeña y frágil vida que él había estado demasiado aturdido para apreciar. Desde ese momento, Ricardo había sido consumido por un oscuro e implacable dolor. En el presente, los ojos de Ricardo se endurecieron al recordar los años que siguieron. Se había volcado en su trabajo, construyendo Empresas Hernández en una potencia financiera. Pero su éxito había tenido un costo. Se había distanciado de David, incapaz de mirar a su hijo sin ser recordado de la muerte de Amanda. David había crecido a la sombra del dolor y la ira de su padre. El niño que una vez había admirado a Ricardo se había convertido en un joven lleno de resentimiento y dolor. Su relación se había deteriorado hasta el punto en que apenas hablaban, cada interacción cargada de tensión y acusaciones no dichas. Ricardo fue sacado de su ensoñación por el sonido de la puerta de la oficina abriéndose. David entró, con una expresión mezcla de determinación y aprensión. Ahora era más alto, sus rasgos más definidos, pero sus ojos aún contenían un rastro del niño que había perdido a su madre. «Papá», comenzó David, su voz firme pero cargada de emoción, «necesitamos hablar». El instinto de Ricardo fue desestimar a su hijo, mantener la barrera que había construido a lo largo de los años. Pero algo en los ojos de David lo hizo detenerse. Con reluctancia, hizo un gesto para que David se sentara. «Adelante», dijo Ricardo, con un tono cauteloso. David respiró hondo. «Sé que me culpas por lo que le pasó a mamá. Pero he pasado toda mi vida tratando de estar a la altura de tus expectativas, esperando que algún día me veas por quien soy, no como la causa de tu dolor». La expresión de Ricardo permaneció pétrea, pero por dentro, sus emociones se agitaban. Nunca había comprendido cuán profundamente sus acciones habían afectado a David, cuánto había luchado su hijo bajo el peso de su dolor. «Conocí a Clara», continuó David, «y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía construir algo bueno. Nos amamos, y vamos a tener un bebé. Quiero arreglar las cosas, por todos nosotros». La mención del bebé trajo una nueva oleada de emociones conflictivas. Ricardo apretó los puños, luchando contra el impulso de desquitarse. En cambio, respiró hondo y miró a su hijo. «No sé si puedo perdonarme», dijo Ricardo en voz baja. «Pero no quiero perderte, David. No más». Los ojos de David se abrieron con sorpresa, un destello de esperanza apareciendo. «Entonces intentemos arreglar esto, juntos».
Ricardo asintió lentamente, sintiendo los primeros pasos tentativos hacia la reconciliación. Era un comienzo frágil, pero un comienzo al fin. Mientras padre e hijo se sentaban en la oficina silenciosa, la ciudad afuera continuaba su implacable ritmo, ajena a los profundos cambios que se desarrollaban dentro. El camino hacia la sanación sería largo y arduo, pero por primera vez en años, Ricardo sintió un atisbo de esperanza. Había perdido tanto, pero quizás, solo quizás, aún había una oportunidad de reconstruir lo que se había roto. El sol de la mañana temprano estaba oculto detrás de una espesa capa de nubes, arrojando un tinte gris sobre la ciudad. Clara se sentó en su pequeño apartamento, un espacio modesto lleno de muebles de segunda mano y el calor de toques personales. Sostenía una taza de té humeante, su mente corriendo con pensamientos sobre los eventos del día anterior. La confrontación con Ricardo Hernández la había dejado sintiéndose vulnerable y expuesta, pero una pequeña parte de ella se sentía aliviada de que la verdad finalmente saliera a la luz. Miró su teléfono, dudando antes de enviar un mensaje a David. Él necesitaba saber lo que había sucedido, pero ella temía cómo reaccionaría. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. La abrió para encontrar a David parado allí, su rostro marcado por la preocupación. Entró, envolviéndola en un fuerte abrazo. «Vine tan pronto como recibí tu mensaje», dijo David, con la voz llena de preocupación. «¿Estás bien? ¿Qué pasó con mi padre?» Clara respiró hondo, estabilizándose antes de hablar. «Me despidió, David. Pero antes de irme, le dije la verdad. Sabe que tú eres el padre de mi bebé». La expresión de David cambió de preocupación a sorpresa, y luego a una mezcla de enojo y determinación. «Yo debería haber sido el que se lo dijera. Siento que tuviste que enfrentarlo sola». Clara puso una mano en su brazo, su toque suave pero firme. «Tenía que salir tarde o temprano. Solo espero que esto le haga darse cuenta de que no puede seguir alejándonos». David suspiró, pasando una mano por su cabello. «Mi padre ha estado viviendo en el pasado por demasiado tiempo. Tal vez esto es lo que necesita para finalmente enfrentar su dolor». Se sentaron juntos en el sofá desgastado, el peso de su situación asentándose sobre ellos. Clara podía ver el dolor en los ojos de David, el dolor persistente de años de relaciones tensas con su padre. «¿Crees que lo aceptará?», preguntó Clara suavemente, buscando en el rostro de David alguna señal de esperanza. David desvió la mirada, apretando la mandíbula. «No lo sé. Pero por el bien de nuestro bebé, tenemos que intentarlo». Mientras tanto, en Empresas Hernández, Ricardo estaba lidiando con su propia tormenta de emociones. La revelación sobre el embarazo de Clara y su relación distante con David se agolpaban en su mente. No podía escapar de los recuerdos de Amanda y la promesa que había hecho de ser el mejor padre posible, una promesa que sentía que había fallado. Ricardo sabía que necesitaba hablar con David, pero la perspectiva lo llenaba de un profundo temor. Había pasado tantos años culpando a su hijo por la muerte de Amanda que la idea de la reconciliación parecía casi imposible. Sin embargo, mientras estaba junto a las grandes ventanas de su oficina, mirando hacia la ciudad, una chispa de determinación se encendió dentro de él. Tenía que intentarlo, no solo por él mismo, sino por el futuro de su familia. Esa noche, David regresó al penthouse de su padre, su corazón pesado con aprensión. Encontró a Ricardo parado junto a las ventanas, una vista familiar que le recordaba innumerables noches de su infancia cuando había tratado de conectarse con su distante padre. «David», comenzó Ricardo, su voz más suave de lo habitual, «necesitamos hablar». David asintió, adentrándose más en la habitación. «Estoy de acuerdo. Hay demasiadas cosas entre nosotros que hemos dejado sin resolver». Ricardo se volvió para enfrentar a su hijo, las líneas de su rostro profundizadas por años de dolor y arrepentimiento. «Sé que he sido duro contigo. Después de que tu madre murió, no supe cómo lidiar con el dolor. Lo saqué contigo, y eso estuvo mal». David sintió una oleada de emoción, las palabras de su padre atravesando las capas de dolor. «He pasado mi vida tratando de entender por qué me alejaste. Solo quería hacerte sentir orgulloso». Los ojos de Ricardo brillaron con lágrimas no derramadas. «Me has hecho sentir orgulloso, David. Estaba tan cegado por mi dolor que no podía verlo. Quiero intentar arreglar esto, por Clara, por el bebé y por nosotros». Los dos hombres se quedaron en silencio, la gravedad del momento hundiéndose. Era un paso tentativo hacia la sanación, pero era un paso al fin.
Ambos sabían que el camino por delante sería desafiante, pero por primera vez había un destello de esperanza. Clara, de vuelta en su apartamento, sintió una extraña sensación de calma. Sabía que el viaje sería difícil, pero creía en la fuerza de su amor y en la posibilidad de un futuro mejor. Mientras descansaba su mano en su creciente vientre, susurró una promesa silenciosa a su hijo no nacido: enfrentarían lo que viniera juntos, como una familia. El frío invernal se había asentado sobre la Ciudad de México, cubriendo las calles de la ciudad con un velo helado. Dentro de su modesto apartamento, Clara se envolvía en un grueso cardigan, tratando de protegerse del frío cortante. Ya tenía 7 meses de embarazo, y cada día parecía traer nuevos desafíos y preocupaciones. David había sido un gran apoyo, visitándola tan a menudo como podía a pesar de su apretada agenda. Pero hoy, tenía una reunión importante, y Clara se encontró sola con sus pensamientos. Sintió una ola de fatiga y decidió descansar en el viejo sofá que se había convertido en su refugio. Mientras cerraba los ojos, los recuerdos de los últimos meses inundaron su mente. El choque inicial de su embarazo, el miedo a perder su trabajo y el alivio de finalmente decírselo a David. Su relación se había fortalecido, pero la incertidumbre sobre la aceptación de Ricardo seguía como una nube oscura. Un repentino golpe en la puerta sobresaltó a Clara de su ensueño. Se esforzó por ponerse de pie y abrió la puerta para encontrar a la señora Jiménez, su vecina anciana, de pie allí con una expresión de preocupación. «Clara, querida, ¿estás bien?» «Te ves pálida», dijo la señora Jiménez, con la voz llena de preocupación. Clara esbozó una sonrisa débil. «Solo estoy un poco cansada, señora Jiménez. Ha sido un día largo». La señora Jiménez frunció el ceño, sus ojos estrechándose con preocupación. «Deberías estar descansando, querida. Déjame prepararte un té». Clara le agradeció y volvió al sofá, sintiendo una extraña sensación de inquietud. Mientras esperaba, un dolor agudo recorrió su abdomen de repente, haciéndola jadear. Se dobló, agarrándose el vientre, con el pánico subiendo dentro de ella. La señora Jiménez regresó con el té, sus ojos se agrandaron al ver el sufrimiento de Clara. «Clara, ¿qué te pasa?» Creo que algo anda mal con el bebé», logró decir Clara entre dientes apretados. La señora Jiménez rápidamente dejó el té y ayudó a Clara a llegar a la puerta. «Tenemos que llevarte al hospital, querida. ¿Puedes caminar?» Clara asintió, aunque sus movimientos eran lentos y pesados. La señora Jiménez la sostuvo mientras se dirigían al ascensor. La fuerza de la anciana era sorprendente en un momento tan crítico. En el hospital, Clara fue llevada inmediatamente a la sala de emergencias. Podía escuchar las voces apagadas de los médicos y enfermeras a su alrededor, pero el dolor y el miedo nublaban su mente. Todo lo que podía pensar era en la seguridad de su bebé. Las horas parecieron pasar en un borrón. Clara entraba y salía de la conciencia, su mente un torbellino de pensamientos y recuerdos fragmentados. Finalmente, despertó en una habitación tenuemente iluminada, el pitido constante de un monitor cardíaco era el único sonido. Sintió un suave apretón en su mano y se volvió para ver a David sentado a su lado, su rostro marcado por la preocupación. «Clara, estás despierta», dijo David, con la voz llena de alivio. «El doctor dijo que tuviste un susto, pero el bebé está bien. Solo necesitas descansar y tomártelo con calma». Las lágrimas llenaron los ojos de Clara mientras apretaba la mano de David. «Tenía tanto miedo, David. Pensé que podría perder al bebé». David se inclinó, besando suavemente su frente. «Lo sé, pero ambos van a estar bien. Vamos a superar esto juntos». Mientras Clara descansaba, la puerta de su habitación se abrió y Ricardo entró, su expresión una mezcla de preocupación e incertidumbre. Se acercó a la cama, sus ojos sin apartarse del rostro de Clara. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ricardo, con una voz más suave de lo habitual. Clara esbozó una pequeña sonrisa. «Mejor, ahora que sé que el bebé está bien». Ricardo asintió, sus ojos brillando con emociones no expresadas. «Me alegra escuchar eso. Quiero disculparme, Clara, por cómo te he tratado». Y David agregó, volviéndose hacia su hijo. «He sido injusto con ambos». David se levantó, moviéndose para estar junto a su padre. «Papá, todos tenemos cosas que necesitamos resolver. Pero por ahora, enfoquémonos en Clara y el bebé». Ricardo puso una mano en el hombro de David, un gesto tentativo pero significativo. «Tienes razón. Necesitamos unirnos como familia.
Mientras los tres permanecían juntos, comenzó a formarse un sentido de unidad. El camino por delante aún era incierto, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Para Clara, el apoyo de David y los pasos tentativos hacia la reconciliación con Ricardo le daban la fuerza para seguir adelante, un día a la vez. La luz del sol invernal se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hospital, arrojando un resplandor cálido sobre la escena. Clara yacía en su cama, sintiéndose más tranquila con David y Ricardo a su lado. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones, pero la crisis los había acercado más. David se sentaba junto a Clara, sosteniendo suavemente su mano. Miró a su padre, quien estaba torpemente cerca de la ventana, con la mirada distante. Ricardo parecía perdido en sus pensamientos, luchando por encontrar las palabras adecuadas. La tensión entre padre e hijo era palpable, pero también había un sentido de reconciliación tentativo en el aire. «Clara, ¿necesitas algo?», preguntó David suavemente, sus ojos llenos de preocupación. Clara sonrió débilmente. «No, estoy bien. Solo tenerlos a los dos aquí significa mucho para mí». Ricardo se apartó de la ventana, su expresión suavizándose. «Yo, quiero disculparme de nuevo, Clara. Sé que he hecho las cosas difíciles para ti y para David. Verte en esta cama de hospital me hizo darme cuenta de cuánto los he estado alejando». David levantó la mirada, con sorpresa reflejada en sus ojos. «Papá, todos hemos pasado por mucho. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos». Ricardo asintió, tomando una profunda respiración. «Quiero ser parte de esto, de sus vidas y de la vida del bebé. No quiero perderme más momentos». Clara apretó la mano de David, sintiendo una oleada de esperanza. «Podemos avanzar, Ricardo. Nos necesitamos mutuamente, especialmente ahora». Con el paso de los días, la condición de Clara mejoró y finalmente fue dada de alta del hospital. David y Ricardo la ayudaron a instalarse de nuevo en su apartamento, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para estar cómoda. El pequeño espacio parecía caldearse con su presencia, y Clara sintió un optimismo que no había experimentado en meses. Una noche, mientras los tres estaban sentados juntos en la sala de estar de Clara, David sacó un tema que había estado rondando su mente. «Papá, hay algo de lo que necesitamos hablar», comenzó David, mirando a Clara en busca de apoyo. «Hemos estado pensando en nuestras opciones de vivienda. Con el bebé en camino, el apartamento de Clara es demasiado pequeño. Creo que es hora de considerar mudarnos juntos». Las cejas de Ricardo se alzaron en sorpresa, pero no objetó. «Tienes razón, David. Necesitan más espacio, y Clara necesita un ambiente cómodo para el bebé. ¿Han pensado en dónde les gustaría vivir?». Clara dudó, luego habló. «Hay un vecindario no muy lejos de aquí, con buenas escuelas y un sentido de comunidad. Es un poco más espacioso que este lugar, y creo que sería perfecto para nosotros». David asintió en acuerdo. «Empezaremos a buscar lugares mañana. Quiero asegurarme de que todo esté listo para cuando llegue el bebé». Ricardo sonrió, con una calidez genuina en sus ojos. «Ayudaré en todo lo que pueda. Financiera o de cualquier otra forma que necesiten. Esto es importante». Mientras continuaban discutiendo sus planes, la atmósfera en la habitación se volvió más ligera, llena de un sentido de unidad y propósito. Hablaron hasta tarde en la noche, haciendo planes y compartiendo sueños para el futuro. Por primera vez en años, Ricardo sintió una conexión con su hijo que había pensado perdida para siempre. Al día siguiente, comenzaron su búsqueda de un nuevo hogar. Ricardo acompañó a David y Clara a varias casas, ofreciendo sus opiniones y apoyo. Finalmente encontraron una hermosa y acogedora casa en el vecindario que Clara había mencionado. Tenía un pequeño jardín, perfecto para que un niño jugara, y suficiente espacio para su creciente familia. Con la ayuda de Ricardo, finalizaron la compra y comenzaron el proceso de mudanza. Mientras desempacaban cajas y arreglaban los muebles, la casa lentamente se transformaba en un hogar. Cada habitación se llenaba de risas y conversaciones, las paredes absorbiendo el calor y el amor de su renovado vínculo. Clara se encontraba en la habitación del bebé, colocando ropa diminuta en un cajón. Se volvió para ver a David y Ricardo trabajando juntos para armar la cuna, sus manos moviéndose en sincronía. Era un momento simple, pero simbolizaba mucho más. Estaban construyendo un futuro juntos, pieza por pieza.
En la quietud de la noche, mientras las luces de la ciudad brillaban fuera de su nuevo hogar, Clara, David y Ricardo se sentaron juntos, una familia unida por el amor y la promesa de nuevos comienzos. El camino por delante aún era incierto, pero con el apoyo mutuo, sabían que podían enfrentar cualquier cosa. La primera nevada de la temporada cubría la ciudad de blanco, convirtiendo el vecindario en un país de las maravillas invernal. Dentro de su nuevo hogar, Clara, David y Ricardo estaban ocupados convirtiendo la casa en un acogedor refugio para su creciente familia. La habitación del bebé estaba quedando hermosa, con colores pastel suaves y decoraciones caprichosas que creaban una atmósfera pacífica. Clara se sentó en el sofá, con los pies apoyados en un cojín. Observaba a David y Ricardo mientras trabajaban juntos para armar una estantería, sus movimientos sincronizados y eficientes. La habitación estaba llena de risas y el ocasional tintineo de herramientas, un contraste total con los tensos silencios que habían definido su relación en el pasado. «Ten cuidado con ese estante, David», advirtió Ricardo, con un tono ligero pero serio. «No queremos que se derrumbe bajo el peso de todos los libros». David se rió, apretando un tornillo. «Lo tengo, papá. Esta estantería va a ser lo suficientemente robusta como para sostener una biblioteca entera». Clara sonrió, sintiendo una calidez extendiéndose por su corazón. Ver a David y Ricardo trabajando juntos tan armoniosamente era un sueño hecho realidad. El progreso que habían hecho en tan poco tiempo era nada menos que milagroso. A medida que el día se convertía en noche, se reunieron alrededor de la mesa para cenar. Clara había preparado una comida simple pero sustanciosa, y el aire estaba lleno del delicioso aroma de pollo asado y verduras. Comieron juntos, compartiendo historias y planes para el futuro. ¿Han pensado en nombres para el bebé?, preguntó Ricardo, rompiendo un cómodo silencio. Clara y David se miraron, sus rostros iluminándose con emoción. «Tenemos algunas ideas», dijo Clara, con los ojos brillando. «Pero aún no hemos decidido nada». Ricardo asintió pensativo. «Elegir un nombre es importante. Debe ser algo que tenga significado y fuerza». David sonrió. «Nos aseguraremos de que sea un nombre que honre a ambas familias y el viaje que hemos emprendido». Después de la cena, se trasladaron a la sala de estar, donde un fuego crepitaba cálidamente en la chimenea. Ricardo, sintiéndose más relajado que en años, decidió que era el momento de compartir algo profundamente personal. «Quiero contarles a ambos sobre Amanda», comenzó Ricardo, con la voz suave. «Ella fue el amor de mi vida, y perderla fue lo más difícil que he enfrentado». David y Clara escucharon atentamente, sus expresiones solemnes. Ricardo respiró hondo, reuniendo sus pensamientos. Amanda era amable y fuerte, y siempre creía en lo mejor de las personas. Cuando murió, sentí que una parte de mí murió con ella. No sabía cómo manejar el dolor, así que me enterré en el trabajo y alejé a todos, incluyendo a ti, David. David extendió la mano, colocando una mano en el brazo de su padre. «Lo sé, papá. Y lo entiendo. Debió haber sido increíblemente difícil para ti». Ricardo asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo fue. Pero me he dado cuenta de que no puedo cambiar el pasado. Todo lo que puedo hacer es tratar de ser mejor ahora, por ti, Clara, y el bebé». Clara se inclinó hacia adelante, con el corazón dolido de empatía. «Apreciamos que compartas esto con nosotros, Ricardo. Es importante hablar sobre Amanda y recordarla». La habitación cayó en un cómodo silencio, el fuego proyectando sombras danzantes en las paredes. Los recuerdos compartidos y las conversaciones sinceras estaban tejiendo lentamente sus vidas juntas, creando una trama de confianza y entendimiento. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a prepararse para dormir. Ricardo se quedó en la habitación del bebé, mirando alrededor el espacio pacífico que habían creado. Sintió una sensación de orgullo y esperanza, sabiendo que este hogar estaría lleno de amor y alegría. En su dormitorio, Clara y David yacían juntos, sus manos entrelazadas. Hablaban en voz baja sobre sus sueños para el futuro, sintiendo una sensación de satisfacción que había estado ausente durante mucho tiempo. «Estamos construyendo algo hermoso aquí», susurró Clara, con la cabeza apoyada en el hombro de David. David besó suavemente su frente. «Sí, lo estamos. Y enfrentaremos lo que venga, juntos». A medida que la primera luz del amanecer se colaba en la habitación, se quedaron dormidos, soñando con el brillante futuro que les esperaba. El camino había sido largo y difícil, pero habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, más fuertes y más unidos que nunca.
La primavera había llegado, y con ella vino una sensación de renovación y anticipación. El aire estaba lleno del aroma de flores en plena floración, y las calles estaban bordeadas de árboles rebosantes de vida. Dentro de su acogedor hogar, Clara, David y Ricardo se preparaban para una cena especial. Esta noche, revelarían el género del bebé, un momento que todos habían estado esperando con ansias. La mesa del comedor estaba puesta con los mejores platos de Clara, y un gran pastel ocupaba el centro, decorado con colores neutros para mantener el secreto hasta el momento perfecto. Clara se movía por la cocina, dando los toques finales a la comida, mientras David ayudaba a arreglar las decoraciones. Ricardo llegó, llevando un ramo de flores frescas. «Estas son para ti, Clara», dijo, entregándole las vibrantes flores. Clara sonrió cálidamente, aceptando las flores. «Gracias, Ricardo. Son hermosas». David colocó una mano en el hombro de su padre. «Esta noche será especial, papá. Me alegra que podamos compartir este momento juntos». Mientras se sentaban a cenar, la atmósfera estaba llena de emoción y un toque de nerviosismo. Disfrutaron de una deliciosa comida, hablando y riendo, el vínculo entre ellos fortaleciéndose con cada día que pasaba. Finalmente, llegó el momento. Clara se levantó, sus manos temblando ligeramente de emoción. «Bueno, todos, es hora de saber si tendremos un niño o una niña». David tomó su mano, dándole un apretón reconfortante. Ricardo observaba con una mezcla de anticipación y emoción, agradecido de ser parte de este viaje. Clara cortó cuidadosamente el pastel, revelando el relleno de color en el interior. Un grito de alegría estalló cuando vieron el color azul brillante, indicando que esperaban un niño. «¡Un niño!», exclamó David, abrazando a Clara. «Vamos a tener un hijo». Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas mientras se unía a ellos, la alegría del momento lo abrumaba. «Un nieto», dijo suavemente, con la voz ahogada por la emoción. Amanda habría estado tan orgullosa. La celebración continuó, llena de brindis y planes para el futuro. A medida que la noche llegaba a su fin, se trasladaron a la sala de estar, sentándose junto al cálido resplandor de la chimenea. Ricardo sintió una paz que no había experimentado en años. «David, Clara», comenzó Ricardo, con un tono serio pero gentil, «hay algo que necesito decir. He estado reflexionando sobre el pasado, y me doy cuenta de cuánto me perdí contigo, David. Pero quiero hacer las cosas bien, no solo por ti, sino por mi nieto». David asintió, con una expresión pensativa. «Todos cometemos errores, papá. Lo que importa es que estamos aquí ahora, juntos. Podemos construir un futuro mejor». Clara descansó su mano en su creciente vientre. «Nuestro hijo crecerá sabiendo que todos lo amamos. Tendrá una familia que lo apoya a él y entre sí». Ricardo extendió las manos, tomándolas de ambos. «Prometo estar ahí para ustedes y para mi nieto. No más huir del pasado. Es hora de enfrentarlo y avanzar». La habitación se llenó de un profundo sentido de unidad y esperanza. El viaje había sido largo y desafiante, pero habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, más fuertes y más conectados que nunca. Con el paso de las semanas, continuaron preparándose para la llegada del bebé. Ricardo ayudó a preparar la habitación del bebé, seleccionando cuidadosamente elementos que crearían un ambiente cálido y amoroso. David asistía a todas las citas médicas con Clara, su emoción creciendo cada día. Una tarde soleada, mientras paseaban por el parque, Ricardo observaba a David y Clara caminar de la mano, su amor el uno por el otro evidente en cada mirada y gesto. Sintió una profunda satisfacción, sabiendo que el futuro estaba lleno de promesas y alegría. En los momentos tranquilos antes de la llegada del bebé, a menudo se sentaban juntos, hablando de sus esperanzas y sueños. Compartían historias de Amanda, manteniendo viva su memoria para la nueva vida que estaba a punto de unirse a su familia. La anticipación crecía, cada día los acercaba más al momento en que darían la bienvenida a su hijo al mundo. Sabían que habría desafíos por delante, pero con la fuerza de su vínculo y el amor que compartían, estaban listos para enfrentar cualquier cosa. Cuando comenzaron los primeros signos de trabajo de parto, recogieron sus cosas y se dirigieron al hospital, sus corazones llenos de esperanza y emoción. El viaje que habían emprendido juntos los había llevado a este momento, y sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, de la manera más hermosa imaginable. El cálido aire primaveral llevaba el dulce aroma de las flores en flor mientras la ciudad zumbaba con vida. Dentro del hospital, la atmósfera era una mezcla de anticipación y emoción.
Clara, con sus dolores de parto intensificándose, agarraba fuertemente la mano de David. Ricardo estaba cerca, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y esperanza. «Lo estás haciendo genial, Clara», susurró David, su voz firme pero cargada de emoción. «Un poco más y conoceremos a nuestro hijo». Clara asintió, su respiración entrecortada y agitada. Se concentró en el rostro de David, obteniendo fuerzas de su apoyo inquebrantable. Las horas parecían estirarse interminablemente, cada contracción acercándolos más al momento que habían estado esperando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor sonrió y anunció: «Es hora de empujar, Clara. Ya casi estás ahí». Con un último esfuerzo decidido, Clara dio un último empujón, y la habitación se llenó con el sonido del primer llanto de un bebé. Las lágrimas corrían por el rostro de David mientras veía al doctor colocar a su pequeño y retorcido hijo sobre el pecho de Clara. «Bienvenido al mundo, Alexander», susurró Clara, con la voz ahogada por la emoción. Ella acunó suavemente al bebé, sintiendo una abrumadora oleada de amor y protección. David se inclinó, besando la frente de Clara. «Es perfecto», dijo suavemente, sus ojos fijos en su hijo. «Gracias, Clara. Fuiste increíble». Ricardo, de pie a una distancia respetuosa, se secó las lágrimas. La vista de su nieto le trajo recuerdos de Amanda, y sintió una profunda conexión con esta nueva vida que simbolizaba esperanza y renovación. Con el paso de los días, Clara, David y Alexander se acomodaron en una nueva rutina en casa. La habitación del bebé, antes una tranquila estancia llena de anticipación, ahora zumbaba con los sonidos de un recién nacido. Ricardo los visitaba con frecuencia, trayendo regalos y ofreciendo su apoyo. El vínculo entre él y David continuaba creciendo, cada interacción llena de genuina calidez y comprensión. Una tarde soleada, mientras estaban sentados en la sala, Ricardo sostenía a Alexander en sus brazos, maravillándose de las pequeñas facciones y del delicado agarre de los dedos de su nieto. «Tiene tus ojos, David», dijo Ricardo, con la voz llena de asombro. «Y la determinación de Clara, ya lo puedo notar». David sonrió, observando a su padre y a su hijo juntos. «Va a crecer rodeado de amor, papá. Nos aseguraremos de eso». Clara, sentada cerca, agregó: «Tenemos tanto que esperar. Alexander es nuestro nuevo comienzo, nuestra oportunidad de construir algo hermoso juntos». Ricardo asintió, sintiendo una profunda satisfacción. «Quiero estar allí para él, para todos ustedes. No volveré a cometer los mismos errores». Con el paso de las semanas, la familia se adaptó a su nueva dinámica. La presencia de Ricardo se convirtió en una fuente constante de fortaleza y apoyo. Asumió el papel de un abuelo cariñoso, siempre listo para ayudar o compartir un momento de alegría con Alexander. David y Clara atesoraban el tiempo que pasaban juntos como familia, su amor profundizándose con cada día que pasaba. Encontraban alegría en los momentos simples, la primera sonrisa de Alexander, sus diminutos dedos agarrando los suyos, las noches tranquilas cuando finalmente dormía plácidamente. Una noche, mientras estaban sentados en el porche, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de rosa y naranja, Ricardo se volvió hacia David y Clara. «Quiero agradecerles a ambos», dijo Ricardo, con la voz llena de sinceridad. «Me han dado una segunda oportunidad, una oportunidad de ser parte de algo realmente especial. Estoy agradecido cada día por esta familia». David colocó una mano en el hombro de su padre. «Nosotros también estamos agradecidos, papá. Todos hemos recorrido un largo camino, y lo hicimos juntos». Clara asintió, sus ojos reflejando el amor y la gratitud que sentía. «Hemos construido algo fuerte, algo que perdurará. Alexander crecerá sabiendo que está rodeado de amor y apoyo». Mientras el sol se hundía en el horizonte, bañando la ciudad con un resplandor dorado, se sentaron juntos, abrazando la paz y la promesa del futuro. Habían enfrentado sus desafíos, pero habían emergido más fuertes, unidos por su amor y el vínculo inquebrantable de la familia. El viaje había sido largo y lleno de pruebas, pero habían encontrado el camino de regreso a casa. Juntos, miraban hacia adelante, hacia las muchas aventuras que les esperaban, sabiendo que lo que viniera, lo enfrentarían como una familia. Gracias por ver nuestra historia. Esperamos que la hayan disfrutado y que se hayan conmovido tanto como nosotros al crear este contenido para ustedes. Si quieren seguir recibiendo videos increíbles como este todos los días, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras nuevas historias.
Nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan de las acciones de Ricardo a lo largo de este viaje? ¿Creen que logró redimirse? Dejen su comentario abajo, nos encantaría saber lo que tienen que decir. Y no olviden ver nuestro último video en el canal. Estamos seguros de que les encantará. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.